la idea es un poquito hablar de lo que hacemos nosotros y las bases de rehabilitación en general. Sí, vamos a empezar diciendo que la rehabilitación, el ejercicio físico en realidad, se sabe que es beneficioso desde hace siglos, ¿sí? Y fue así hasta inicios del siglo XX, fin del siglo XIX, cuando se empezó a hablar de que lo más beneficioso para el paciente era el reposo. Se empezó con ese paradigma de que los pacientes quedaban en cama por 6 a 8 semanas posteriores a un evento, sobre todo coronario, porque decían que mejoraba la reconstrucción del miocardio, ¿sí? Estabilizaba la cicatriz. Pero ya a partir de principios de los 50, fines de la década del 40, alguien dice esta frase con bastante fino. ¿Por qué no cambia? Vamos acá. Miren al paciente, es un poco fuerte la frase, ¿no? Miren al paciente acostado en la cama, qué imagen patética que da, la sangre coagulando en sus venas, el calcio vaciándose de sus huesos, las heces acumulándose en su colon, la carne pudriéndose en su sillón, la orina escapándose de su vejiga y el espíritu evaporándose de su alma, ¿no? Es un poco de los efectos nocivos del reposo prolongado que se practicó durante esos primeros 50 años, ¿no? Entonces ya a partir de la década del 50 se empieza a poner en boga nuevamente el ejercicio físico para estos pacientes, y en el 70 empieza a sumarse la parte, digamos, psicosocial, y empieza a entenderse la rehabilitación como la conocemos hoy en día. Bueno, ¿cómo definimos la rehabilitación cardiovascular? Como aquel conjunto de actividades necesarias para asegurar a las personas con enfermedades cardiovasculares una condición física, mental y social óptima que les permita ocupar por sus propios medios un lugar tan normal como les sea posible en la sociedad. ¿Sí? Es una estrategia fundamental de prevención secundaria y es una terapéutica integral. Como dijimos, no es solamente la parte física, sino también se centra en lo que es los beneficios sociales y psicológicos del paciente. ¿Sí? Es de fácil aplicación porque no requerimos grandes tecnologías para llevarla a cabo, y tiene un costo-beneficio demostrado, como vamos a ver un poquitito más adelante. ¿Sí? Y fundamentalmente lo que busca es reincorporar a la sociedad al paciente lo más rápido posible y lo más parecido a su estado de salud previo. Entonces, como decimos, no es solamente ejercicio físico, también tenemos que modificar factores de riesgo, cambiar estilos de vida. Es fundamental la educación del paciente, que es lo que va a permitir que el paciente adhiera al tratamiento y pueda modificar sus factores de riesgo y cambiar su estilo de vida, y lógicamente la evaluación constante. Bueno, esto lo han publicado los británicos en el 2017, es más de lo que venimos hablando, pero pone de manifiesto que estas son estrategias a largo plazo, ¿sí? Que son estrategias que vamos a tener que desarrollar de por vida, y fundamentalmente tenemos que evaluar al paciente y darle una evaluación constante. No es solo mandarlo a rehabilitar y dejarlo ahí, sino estarle pendiente como cardiólogos de cabecera, ¿no? Bueno, ¿cuál es la situación? Sabemos que la rehabilitación es una herramienta que se usa poco, sí, es subutilizada. Hay bajos niveles de referencia a los centros de rehabilitación. En líneas generales se habla de un 30% solamente, pero ahora vamos a ver un grafiquito que según regiones nos va a dar una mirada un poco más certera. Y además tenemos bajos niveles de adherencia, ¿sí? Una vez que el paciente ingresa, son pocos los que adhieren. Esto va fundamentalmente de la mano de la educación. Si no educamos al paciente y el paciente no entiende lo que es su enfermedad, lo que conlleva, los riesgos que trae y cómo modificar sus factores de riesgo y cambiar su estilo de vida, no vamos a lograr mayores niveles de adherencia. Bien, y también tenemos bajos niveles de permanencia. A los 6 meses son inferiores al 50%, ¿sí? Y la mayoría de los pacientes que abandonan los 3 primeros meses, ¿sí? El 80% de los que abandonan a los 3 meses dejó de ir. Entonces hay que hacer mucho énfasis en esa primera etapa. Bueno, acá vamos a ver cómo está el mundo en cuanto a la rehabilitación cardiovascular, ¿sí? Los que más refieren son los países europeos. Acá indica un 36.5%, pero en realidad esto ronda entre los 50% en algunos países y otros países con muy, muy bajo indicación, ¿sí? Estados Unidos entre un 10 y un 15%, Canadá según la zona entre un 22 y un 8%, Brasil un 22%, ya tenemos Uruguay con 4%, y nosotros de un 5 a un 8%. Esto nos se hizo un estudio que fue el GIRE, que nunca se publicó, sino que estos datos salen de un informe periodístico que se basa en ese estudio que nunca se terminó de publicar. Y lo que se está haciendo ahora, lo que se hizo por lo menos la SAC el año pasado, fue juntar a todos los centros de rehabilitación del país
mandar encuestas para ver en qué situación estamos, qué clase de pacientes tenemos, en qué fase nos desarrollamos, ¿sí? Para tener un directorio, y cuando uno quiera mandar un paciente a rehabilitar, no solo en esta ciudad, sino en ciudades aledañas, saber a dónde lo podemos mandar y con quiénes contamos. Lo que me parece fundamental. Claro, lo de Europa, ¿no? 36% y España tiene 2 o 3. Sí, hay países que refieren más y otros menos. España un 2 o 3%. Para que el promedio le dé 36%, el resto que tiene el 70%. Sí, mayor. Finlandia, Sí, los países nórdicos. No, exacto. Alemania. Sí. seguro. Alemania. Bueno, los objetivos de la rehabilitación van a ser mejorar el estado fisiológico y psicológico del paciente. Fisiológico, sobre todo, mejorar la capacidad física, crear el hábito del ejercicio, modificar factores de riesgo, con menor nivel de evidencia, esto entre comillas, ¿no? Mejorar la perfusión y la función ventricular. Y en cuanto a lo psicológico, reducir estrés, ansiedad, depresión, y sobre todo darle a los pacientes ancianos una independencia funcional que es fundamental, ¿sí? La mejoría de la capacidad física va a ser lo que va a mejorar el pronóstico del paciente, ¿sí? Mejorar la capacidad física en relación a todo lo que es el sistema periférico, que es lo que mejora el pronóstico de estos individuos. Bueno, esto es importante. ¿A qué pacientes vamos a mandar a rehabilitar? Bien, a pacientes que han presentado infarto, ¿sí? Síndromes coronarios agudos, cirugía de revascularización, angioplastia coronaria, pacientes con ángulo crónico estable, con enfermedad coronaria asintomática, aquellos que han tenido una cirugía de reparación o reemplazo valvular, a los pacientes trasplantados. Los pacientes trasplantados se mandan a rehabilitar pre- y post-trasplante, incluso en algunos centros de Buenos Aires los rehabilitan con inotrópicos y con sistemas de asistencia ventricular, los rehabilitan igualmente. Y posterior, sobre todo. Pacientes que portan dispositivos, insuficientes cardíacos y vasculares periféricos, ¿sí? Bueno, ¿qué contraindicaciones tenemos? Las contraindicaciones suelen ser temporales, porque una vez resuelta la causa, podemos mandar al paciente a rehabilitar, ¿sí? Fundamentalmente, la disección de aorta, a nadie se le va a ocurrir mandar un disecado a rehabilitar. Pacientes que tengan una obstrucción sintomática del tronco de salida, el tracto de salida del ventrículo izquierdo, relativas, la angina inestable, sospecha de lesión de tronco o enfermedades descompensadas, un paciente insuficiente cardíaco que está descompensado no va a rehabilitar, lo mismo que si no está controlada su diabetes, o si llega hipertenso también a la sesión, ¿no? Enfermedades agudas, tromboembolismos pulmonares, infecciones activas tampoco, enfermedades musculoesqueléticas discapacitantes tampoco, trastornos del ritmo y cardiopatías congénitas severas no corregidas. Bien, la rehabilitación consta de distintas fases. Hay una fase hospitalaria, una fase de convalecencia y una fase de mantenimiento. Algunos las dividen en 3 fases, otros en 4, pero lo que nosotros la dividimos en 4, sobre todo en este país. Bueno, la fase 1 es la fase hospitalaria, ¿sí? Propiamente dicha, es desde que el paciente se interna hasta que se va de alta. La empezamos una vez que tenemos la estabilidad hemodinámica. Generalmente al segundo día, si nos permite el paciente, vamos a poder iniciar movimientos, ¿sí? Movilizaciones precoces y ejercicios activos y pasivos. Esta fase depende del kinesiólogo. Esta fase no la llevamos a cabo en el hospital porque requerimos un kinesiólogo que esté especializado en rehabilitación cardiovascular, ¿sí? Sería lo ideal, que el paciente empieza a moverse, sale de la cama a los 2 días y ya empieza con movimientos activos y pasivos y sobre todo movimientos respiratorios. La fase 2 es la fase que dura de convalecencia junto con la fase 3, ¿sí? Dura de 1 a 3 meses. Esto ya lo podemos desarrollar en el gimnasio de rehabilitación, sobre todo nosotros que lo tenemos dentro del hospital. Vamos a empezar con ejercicios, tanto dinámicos como estáticos, ¿sí? Vamos a trabajar la resistencia. Es importante ir empezando de a poco. Si vamos a hacer ejercicios de fuerza, empezar con bajas repeticiones, con bajas cargas. Ya para la fase 3, ir empezando a aumentar las cargas y las repeticiones, ¿sí? Bueno, y la fase de mantenimiento es la fase 4, es de por vida, ¿sí? Empieza sobre todo los 6 meses posteriores, 12 meses posteriores al evento, y hay que entender que es fundamental educar al paciente porque tiene que tener cambios en el estilo de vida y controlar sus factores de riesgo, ¿sí? Esto no terminó con la rehabilitación, esto va a seguir hasta que dure la enfermedad, ¿sí? Lo va a acompañar siempre.
Bueno, y otra cosa que hacemos en rehabilitación es estratificar al paciente. Los estratificamos según el riesgo, fundamentalmente basándonos en presencia de arritmias, en la función ventricular, en la presencia de isquemia. Y esto nos va a dar, si bien no nos va a ayudar a prevenir eventos, nos va a abrir los ojos con determinados pacientes. ¿Sí? Sabemos que un paciente de alto riesgo, aquel que tiene una disfunción izquierda del ventrículo, una disfunción de la función del ventrículo izquierdo, el que tiene arritmias ventriculares complejas, ya sea en reposo o en ejercicio o en la recuperación de una prueba ergométrica, o aquel que tiene síntomas, es decir, tiene ANGOR o tiene alteraciones del ECT en la prueba, va a ser un paciente de alto riesgo y vamos a tener que tenerle más cuidado, ¿sí? Vamos a tener que estarle más encima. En algunos centros tienen telemetría y permiten monitorizar a los pacientes, sobre todo de moderado y alto riesgo, en las primeras sesiones, pero bueno, no contamos con dicha herramienta, y tampoco es fundamental para tenerla en un centro de rehabilitación, es una cosita más que nos ayuda. En cuanto a la seguridad, las complicaciones están, es cierto, existen, hay complicaciones. Los eventos ocurren en un paciente en 112.000 pacientes hora, ¿sí? Eventos incluyen arritmias, infartos, muertes súbitas. Los infartos ocurren en 1 en 300.000 pacientes hora, y los paros cardíacos en 1 en 790.000 pacientes hora, ¿sí? Se han hecho varios estudios de seguridad, sobre todo entre la década del 80 y del 90, y se ha visto que tienen una tasa de éxito en la reanimación de los paros del 90%. ¿Por qué? Porque estamos ahí con un desfibrilador, tenemos una caja de paro y estamos preparados para atender a un paciente, ¿sí? Y más nosotros que estamos dentro de un ámbito hospitalario. Es decir, siempre el riesgo del ejercicio es asumible en función de los beneficios que nos va a aportar, ¿sí? Bien. Es importante también el consentimiento informado, ¿no? A la hora de saber que tenemos estos riesgos, informarle al paciente que es una práctica que le va a traer beneficios, que le puede traer riesgos y que nos firme un consentimiento informado para estar protegido. Bueno, en cuanto al diseño de la clase de rehabilitación, tenemos ejercicios de lo que se llamaría acondicionamiento, ¿sí? O el calentamiento, que son los primeros 5 a 10 minutos. Lo que buscamos es ir aumentando gradualmente la frecuencia cardíaca y acondicionar el sistema musculoesquelético. Posteriormente tenemos la fase de actividad física propiamente dicha, que serán 40 minutos aproximadamente, donde vamos a trabajar la resistencia aeróbica. ¿Sí? Podemos hacer ejercicios continuos o intervalados, sobre todo nosotros hacemos los continuos, de moderada intensidad, y también está indicado hacer ejercicios de fuerza o resistencia, que en un momento estaban prohibidos dentro de la rehabilitación, se creía que eran nocivos, pero se ha visto que bien dosificados nos permite poner en movimiento muchos grupos musculares grandes y que esto va a terminar mejorando el consumo de oxígeno. Bien, y posteriormente, una vez que terminamos con la actividad, vamos a la parte del enfriamiento, que son 5 o 10 minutos de vuelta a la calma. Es importante también tener ejercicios de equilibrio y coordinación, sobre todo en pacientes adultos mayores, lo que les va a dar una mayor libertad funcional, ¿sí? Fundamental. Va a prevenir caídas y las consecuencias, evitar fracturas de cadera y cuestiones innecesarias. Bueno, tenemos principios del ejercicio físico, que son la intensidad. Nosotros trabajamos, se dice, entre un 40 y un 85% de la capacidad funcional. Nosotros lo que hacemos fundamentalmente acá es trabajar entre un 80 y un 85%. ¿Sí? Esto, ¿cómo lo calculamos? Necesitamos tener una ergometría de base del paciente, aunque puede faltar, ahora les hablo de eso. Nosotros, según la frecuencia cardíaca máxima que alcanza el paciente, vamos a calcular el 85% de esa reserva de frecuencia cardíaca. ¿Sí? Lo que podemos hacer es restar a la frecuencia cardíaca máxima la frecuencia cardíaca de reposo y multiplicarlo por 0,85, o lo que podemos hacer también es tomar la frecuencia cardíaca máxima, restarle la basal, multiplicarlo por la intensidad de ejercicio que le queremos dar, ¿sí? Y restarle y sumarle la basal, que esa es la fórmula de carbono. Bueno, no, mucho lío, no importa. La duración, 60 minutos, todas las guías dicen de 20 a 60 minutos son lo indicado y lo ideal, de 3 a 5 veces por semana, y esto está en relación con la intensidad. Es decir, si tenemos un ejercicio más intenso, podemos hacer menor frecuencia de veces por semana, y si tenemos un ejercicio menos intenso, vamos a necesitar más frecuencia para lograr el objetivo, ¿sí?
Y tipos de ejercicio. Tenemos los dinámicos y los estáticos, es decir, aquellos que generan movimientos musculares, acortamiento, y los que generan solamente tensión. Vamos a usar los dos. Bien, dos palabras de los aspectos económicos. Los costos indirectos de la salud en la cardiopatía isquémica triplican a los directos, es todo lo relacionado con la disminución de la producción, menos personal para trabajar, ¿sí? Y más gastos en el seguro social también. Esto trae un impacto económico negativo, ¿sí? Y ahí podemos tener medidas para disminuir esta repercusión, que va a ser la rehabilitación, que va a permitir que el paciente se reincorpore más rápido, ¿sí? A su actividad laboral, pueda producir. Entonces tendríamos una relación costo-efectiva favorable, más allá de los aspectos sobre la morbi y mortalidad, ¿no? Sabemos que el aumento de la capacidad física, tanto en pacientes sanos como enfermos, ¿sí? Se traduce en un aumento de la supervivencia y en la reducción de mortalidad por todas las causas, y Myers ha publicado ya por el 2003 que por aumento de 1 MET en la capacidad cardiorrespiratoria podríamos reducir un 12% de la mortalidad. Es bastante discutido, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué sabemos? La rehabilitación tiene efectos sobre el miocardio, mejora la función ventricular, aumenta la capilaridad, aumenta la circulación colateral y promueve la angiogénesis, mejora la función endotelial, esto es fundamental, disminuye la actividad inflamatoria, ¿sí? También disminuye el tono parasimpático, el tono simpático y aumenta el tono parasimpático, y va a tener también efectos positivos en cuanto a la esfera psicológica, ¿sí? Disminuye la ansiedad, la depresión, y también sobre los factores de riesgo sabemos que mejora el perfil lipídico, controla la TA, mejora la resistencia a la insulina, los controles glucémicos de los pacientes diabéticos, y la disminución de peso. Bien. Entonces, sabemos que es beneficioso, pero muchas veces no se traduce todo en la evidencia que tenemos en base a la rehabilitación cardiovascular. En cuanto a la insuficiencia cardíaca, se han hecho muchos estudios, desde la década del 70, el 80 empezaron con los estudios, se han hecho estudios de pocos pacientes, ¿sí? Entonces, en el 2009 sale el HF Action, que demostró que si bien mejora la capacidad funcional del paciente, no tendría tantos resultados sobre la mortalidad, ¿sí? Ni total ni cardiovascular. Es un ensayo clínico que se realizó en Estados Unidos, Canadá, Francia, incluyeron alrededor de 2.000 pacientes, y todos con insuficiencia cardíaca crónica, con una fracción de eyección de alrededor del 25%, en clase funcional 2-3, estaba la mayoría de los pacientes, y se hacían 3 meses de ejercicio supervisado, y posteriormente el paciente seguía en su casa con la actividad física no supervisada. Y se ha hecho un seguimiento y se ha visto que ya a los 3 meses no llegaban al objetivo de actividad física diaria, y a los 3 años solamente hacían 50 minutos de ejercicio por semana. Entonces nos estamos basando en un estudio no muy bien planificado y no muy bien controlado para sacar conclusiones en cuanto a la mortalidad. Pero bueno, es lo que tenemos. Entonces, en pacientes con insuficiencia cardíaca buscamos mejorar la capacidad funcional y los síntomas en indicación 1A, ¿sí? Para reducir el riesgo de internaciones y por otras causas también, indicación 1A, ¿sí? Y para reducción de la mortalidad 2AB, baja nivel de evidencia. Bueno, en pacientes con ángulo crónico estable la vamos a indicar fundamentalmente para mejorar la capacidad funcional, controlar los factores de riesgo y disminuir los episodios de Angor y la duración de los mismos. Y en lo que atañe a los síndromes coronarios agudos es donde mayor evidencia ha presentado, ¿sí? Ya desde el 60 hay estudios observacionales donde se ha visto que disminuye la mortalidad total y por todas las causas. Posteriormente se han empezado a hacer ensayos clínicos entre el 80 y el 90, y ya después del 90 los metaanálisis, ¿sí? Y todos arrojan resultados de reducción de la mortalidad total y de la mortalidad cardiovascular entre un 20 y un 25%, y disminuye también los reinfartos fatales. Bien, entonces le vamos a indicar como 1A. Posangioplasia coronaria también es efectiva, ¿sí? Sobre todo en enfermedad coronaria estable, mejora los factores de riesgo y la clase funcional. Postcirugía de revascularización también está indicada. Se recomienda implementar los programas de rehabilitación para pacientes post-RM, para mejorar el retorno laboral, la calidad de vida, la capacidad funcional, y reducir los nuevos eventos cardiovasculares, como indicación 1A.
y se implementan para pacientes post-RM para mejorar mortalidad total y cardiovascular, ¿sí? Como indicación 2B. ¿Sí? Hay estudios, muchos estudios se han hecho, algunos con resultados encontrados de mejora de mortalidad, pero fundamentalmente lo que queremos es que el paciente vuelva a tener su capacidad funcional y se reincorpore. Gracias. Se complica hablar con barbijo. Bien, y hacer hincapié en la cirugía de revascularización, tenemos que empezar a educar al paciente previamente con los ejercicios respiratorios como sabemos hacerlo. Bueno, post-trasplante cardíaco, sí, va a ser favorable para mejorar capacidad funcional y calidad de vida, y vamos a ver que los pacientes que rehabilitan post-trasplante incluso requieren menores dosis de drogas inmunosupresoras, ¿sí? Y los que hacen rehabilitación pre-trasplante llegan mucho mejor al trasplante cardíaco. Bueno, en pacientes valvulares mejora la capacidad funcional, calidad de vida, controla factores de riesgo, y los vamos a indicar con una clase 1B. Bien. Ahora vamos a hablar un poquito de nuestra experiencia en la rehabilitación cardiovascular. Una muy breve reseña histórica para saber cómo empieza esto y cuándo. Esto empieza en la década del 90, en el subsuelo de la sala segunda, ¿sí? Inició el doctor Gómez Monroy, y rotó el primer residente de cardiología, que fue el Billu, acá presente. En el 97 se traslada al subsuelo del área B. ¿Sí? No, me estoy contando que él estuvo ahí. Están los anales de la rehabilitación cardiovascular. Bien, fue muy importante la ayuda de la cooperadora y la donación de los pacientes, ¿sí? Bastante a pulmón se ha hecho esto. O sea, ahí se incorporaron los profesores de educación física y había largas listas de espera para ingresar. No había altas, sino que los pacientes iban acumulando en listas de espera. Eso ha ido cambiando con el tiempo, gracias a Dios. Y a partir del 2010 ya está el gimnasio donde está actualmente. Bueno, ¿quiénes somos? Somos cardiólogos, 3 cardiólogos, hay profesores de educación física, trabajadoras sociales, todo el paciente que ingresa a rehabilitación pasa a hacer una entrevista con las trabajadoras sociales. También trabajamos con las nutricionistas, que referimos pacientes muchas veces, o ellas vienen a hacer talleres, a darles charlas a los pacientes, controlarles el peso, el índice de masa, y fundamentalmente también de psicólogos. ¿Sí? Bueno, ¿qué requisitos necesitamos para que el paciente ingrese a nuestro plan? Fundamentalmente la indicación del cardiólogo de cabecera, con un mínimo resumen de historia clínica, que nos haga conocer al paciente, y posteriormente el paciente va a nuestra entrevista, ¿sí? Alguno de nosotros lo entrevista, le hace la historia clínica, y vamos a ver qué estudios previos tenemos, ¿sí? Fundamentalmente la ergometría para determinar la capacidad funcional, y es la que nos va a permitir dosificar los ejercicios. Lógicamente, no es una condición excluyente. Si el paciente viene, requiere rehabilitación y no tenemos ergometría, hasta que se la haga podemos trabajar 20 latidos por encima de su frecuencia cardíaca basal, pero lo ideal es tener una prueba ergométrica. Con los protocolos de ergometría, porque ustedes trabajan mucho con los de bici, sí, para regular los kilogramos. Sí. ¿Es lo mismo? ¿Prefieren que la ergometría la hagan bici o que la hagan cinta? Nosotros tenemos muchas bicis, en el gimnasio no tenemos tanta cinta, entonces por ahí preferimos que se hagan en bici. Es difícil igualmente porque tenemos distintos operadores, se hacen acá, se hacen en otros centros con distintos protocolos, pero bueno, lo ideal es sí, que se hagan bici, que sean protocolos de a 150 kilogramos, porque generalmente nuestros pacientes están bastante limitados al inicio. Pero bueno, sí, y también nos convendría que se haga siempre con el mismo protocolo, con el mismo operador, para sacar conclusiones y datos que se nos hace imposible comparar, porque tenemos disímiles informes, entonces se hace muy difícil. Eso igual no puede pensar, un día de ergometría para administrar sí, se podría plantear. ¿Se la hace el mismo con el mismo protocolo? Se podría plantear eso, exactamente. Pero bueno, es fundamental contar con la ergometría. ¿Sí? Pasa por ahí que vienen de otros centros, los hacen con cintas, y de repente viene un paciente que tiene 10 metros, y vos sabés que no tiene 10 metros. Entonces, es muy difícil amalgamar todo. En teoría sí, debiera existir,
una bicicleta del mismo tipo que tenemos nosotros, que es como la que tienen también en Cámara Gama, y todos los pacientes antes de ingresar debieron hacerse en esa bicicleta Claro, con un mismo operador y hacerlo al ingreso y a los 6 meses. Sí, porque no solo te cuesta para el ingreso, sino para sacar la foto de la película. Exactamente, Cómo evoluciona. se complica bastante a la hora de En algún momento lo lograremos. Uno de los mayores inconvenientes, ahora no te queremos interrumpir. Uno de los mayores inconvenientes es cómo transformar esto en medible. Exacto. A todos nos cuesta adoptar algo que no es medible, ¿no? Sí. Porque nosotros decimos, bueno, yo adopto esta medicación para la hipertensión porque veo que el valor baja y con eso lo controlo. Entonces, en esto, en medible, si uno parte de una base incierta, difícilmente puede medir cuánto mejoró o no. Sí. En ese vamos a usar 3 cosas que están en marcha hasta que eso florezca. Saben que todo es difícil. Una es los profesores van a hacer un test de fuerza, elasticidad y resistencia. E incluso mandamos a construir unos bancos específicamente para eso. Está el test de caminata de 6 minutos. Entonces tenemos ese test, el test de caminata, que lo van a hacer las mismas personas. Y lo otro sería poder concretar la famosa ergometría con una bicicleta como la que tenemos nosotros, que son ergométricas, y entonces a los 6 meses evaluás de la misma manera que al inicio. Sí, que sea reproducible, totalmente. Sí. Eso, bueno, el programa de Ergo, si te podés llevar el que es portátil, te lo llevas o te lo llevan ustedes un día. No, pero hay que tener lugar, Sí. tiempo y un operador que sea siempre el mismo. Sí, exactamente. Bueno, entonces la ergometría no solo para evaluar la capacidad funcional del paciente, ¿sí?, sino también para estratificar el riesgo, que ahora vamos a ver. ¿Sí? Pacientes que hacen menos de 5 METs, como vimos en la clasificación, los ponía dentro de alto riesgo, así que no solo para planificar el ejercicio. Y el test de la caminata de 6 minutos, sí que lo hacemos el primer día que el paciente ingresa a la actividad. Tenemos el pasillo ya delimitado con los metros que tiene y lo hacemos caminar 6 minutos a un paso sostenido, ¿sí?, la máxima caminata que pueda realizar. Y esto también nos va a permitir comparar, porque después lo vamos a hacer nuevamente a los 3 meses o a los 6 meses y nos permite sacar datos de cuánto mejora el paciente y vemos la mejoría, claramente se ve. ¿Sí? Bien, nuestra población. Sabemos que tenemos 7 grupos de pacientes de lunes a viernes, hay 3 grupos lunes, miércoles y viernes, y 4 grupos de martes y jueves. A marzo del 2020, así como en un corte transversal, por así decirlo, teníamos 157 pacientes, el 78% eran de sexo masculino. Fundamentalmente lo que los llevaba a la rehabilitación era la cardiopatía isquémica, en un 84%. Teníamos un 10% de valvulares, y pacientes con deterioro de la función sistólica, un 30%. En cuanto a factores de riesgo, el 70% es hipertenso, el 70% es dislipémico, 23% de diabéticos, ¿sí?, y el alrededor del 65% ha tenido historia de tabaquismo en la vida. Y obesos, un alto porcentaje, 50%. Después hemos hecho una recopilación de datos, por así decirlo, en 2 años, entre marzo del 18 y marzo del 2020, hasta que nos permitió la pandemia, del grupo de los pacientes de lunes, miércoles y viernes, ¿sí?, que son pacientes sobre todo en fase 2-3. Martes y jueves tienen pacientes ya en fase 4, estos son más 2 y 3, ¿sí? Tenemos ahí 117 pacientes, con una edad promedio de 59 años, otra vez sexo masculino predominando, como en todas las series que se presentan, alrededor del 80% son hombres, y hay una baja referencia de mujeres a los programas de rehabilitación cardiovascular. Vemos que la mayoría de los pacientes tiene obra social, ¿sí?, solo el 28% carece de cobertura social. Y en cuanto a los factores de riesgo, también vemos la alta incidencia de pacientes hipertensos, dislipémicos y sedentarios y estresados, ¿sí?, alto porcentaje de diabéticos nuevamente. Vemos que en cuanto a la obesidad o el sobrepeso, también alto porcentaje, solamente el 5% de los pacientes no presentaba ni sobrepeso ni obesidad. Bien, y nuevamente casi un 80% de coronarios, un 10% de valvulares y un 16% de insuficiencia cardíaca. Y acá no vamos a llegar al 100% porque las patologías se van solapando. Tenemos muy poquitos vasculares periféricos, 2 o 3 pacientes también,
pero nos basamos fundamentalmente en lo que son los coronarios. Bien. Después se ha hecho un estudio también entre el 2016 y el 2017, en un año y medio, las causas de abandono de los pacientes a nuestro programa. Sí, sabemos que las tasas de deserción son altísimas en todos lados, y 112 pacientes se abandonaron, la mayoría hombres, ¿sí? Bueno, pero pasamos, el 60% de los que abandonaron eran pacientes ocupados, y el 54% de las mujeres eran ama de casa, ¿sí? Bien, y la mayoría, casi el 90% de los que abandonaron el programa eran de la ciudad de La Plata, ¿sí? Ahí no tendríamos esa barrera de la distancia. Bien, y cuando vamos a desglosar las causas, fundamentalmente los hombres abandonan por causas laborales, por patologías no cardiovasculares, y las mujeres por patologías no cardiovasculares, y por la falta de adherencia, por falta de desinterés, o porque se cansaron, o porque ya no quieren ir más, o no tienen plata para llegar hasta nosotros. Bien, como conclusiones, la rehabilitación es una práctica multidisciplinaria, como ya dijimos, no es solamente la actividad física, engloba la parte social, psicológica del paciente, y hay que hacer mucho hincapié en cambios en factores de riesgo y estilo de vida, ¿sí? Los factores de riesgo modificables, lógicamente. Es una práctica segura, como vimos, hay una muy baja tasa de eventos, saber que están, pero que es muy baja, que mejora el estado y la evolución, que debe formar parte del tratamiento habitual, así como no nos olvidamos de dar aspirina de la cardiopatía isquémica, no nos tendríamos que olvidar de referirlo a un programa de rehabilitación cardiovascular, y es imprescindible ampliar y facilitar la práctica, procurando que beneficie la mayor cantidad de personas posible, ¿sí? Pero bueno, a pesar de todo esto y de sus beneficios demostrables, en cuanto a mortalidad, sobre todo en la cardiopatía isquémica, el porcentaje de pacientes referidos sigue siendo muy bajo. Muchas gracias. Bueno, queríamos mostrar básicamente lo que hacemos. Excelente, siempre es bueno, no todos conocemos lo que hacen, y no siempre se le da la real dimensión que tiene, ¿no? Más allá, por eso yo decía que a veces es difícil que la gran mayoría de los médicos adoptemos las cosas que no podemos medir, y por eso ahí la importancia de medir. Pero cualquiera que ha estado en contacto con pacientes que tienen tienen un programa de rehabilitación cardiovascular, se da cuenta de el bienestar, ¿no? En términos bien generales, sí, sin ser algo medible, el bienestar que eso genera. Desde el control, la adherencia a los tratamientos, contribuye a la adherencia a los tratamientos, apoya la situación del hábito tabáquico. Hay un montón de ítems que por ahí son difíciles de medir, pero que en realidad hacen a esta práctica. Y creo que el hospital tiene una gran oportunidad con esto, porque no hay prácticamente centros, y de hecho ustedes muestran que tienen un gran porcentaje de pacientes mutualizados, porque los mutuales no tienen posibilidad de cobertura en los gimnasios de rehabilitación que funcionan en privado en la mayoría de los lugares de la ciudad. En consecuencia, eso hace que los pacientes, aún con obra social, tengan que venir acá. Y bueno, como es, me parece que eso es un terreno que hay que seguir, digamos, haciendo crecer, y por ahí, bueno, con estos detalles que ustedes dijeron, ¿no? De ir incorporándole cosas, me parece que es trascendente. Así que felicitaciones por el trabajo, porque realmente gracias por mostrárnoslo. Y bueno, cuando termine la pandemia tendremos que replantearnos un montón de cosas, seguramente, y entre ellas obviamente va a estar el tema de rehabilitación. Sí. ¿Y yo no sé si quieres decir algo? Porque ha ido cambiando a lo largo del tiempo, costó mucho hacer cualquier cosa en el ámbito público, cuesta mucho. Los que ya han pasado por rehabilitación saben que todo lo que está ahí, el 90-95% de las cosas que están ahí, la terminaron pagando los pacientes. Se fue creciendo en elementos para que los profesores puedan trabajar mejor, y eso en parte fue gracias al aporte de los pacientes, porque sienten que eso es algo que les pertenece, que es de ellos, y
y bueno, y hacen su aporte. En realidad, el beneficio más importante uno lo ve con los pacientes que hace mucho tiempo que vienen, pero no podemos sostener ese sistema. Flavia decía que durante un tiempo había listas de espera porque los pacientes ingresaban, no egresaban, porque el concepto es que la rehabilitación es de por vida. Entonces, al no egresar, una vez que se llenaba, que había un pool de pacientes, no había más ingresos. Y cuando yo tomo la jefatura, tengo que tomar la decisión de cambiar eso, porque si no éramos siempre los mismos y no le dábamos oportunidad a otros. Y quedó un grupo de pacientes viejos, hay pacientes que hace 15 años están. Y esos pacientes viejos son los que más, o sea, a través del tiempo, más beneficios adquieren. Son los que mejor controlados están, los que más sostienen su tratamiento, son los que reciben la práctica durante más tiempo y son los que más adherencia tienen. Los que hace mucho tiempo que vienen, hay que echarlos a patadas porque no se quieren ir. Sí, es difícil eso porque es tomar una decisión de su lugar, ¿no? Sí. Porque en realidad lo sienten como propio. De hecho, yo tengo unos cuantos pacientes que concurren y tienen comunicación entre ellos, todos saben cómo están, qué les pasa. A mí me han llamado uno por avisarme que otro me estaba buscando. Digo, lo que genera es que uno podría decir, desde el punto de vista científico, no aplica a lo que es la rehabilitación cardiovascular. Y por eso hablamos de bienestar, ¿no? Que en definitiva la definición de salud es un poco apunta a lo global y no a algo actualmente. Así que me parece que es bueno eso, de permitirle el ingreso a otro, pero que bueno, es una decisión realmente, como lo dijiste, difícil. Es difícil. Ella decía también, perdón, Flavia hablaba de la fase 1. Nosotros tuvimos una pequeña experiencia que cuando yo terminé, digamos, me fui bueno, vos sabés, Marcelo, yo era médico de recuperación cardiovascular, y al principio habíamos conformado un pequeño grupo que era un kinesiólogo, una neumonóloga y yo, que íbamos al tercer piso. Y realmente daba muy buenos resultados. Con relación a eso, hace muy poquito tiempo, no creo que haya cumplido un mes o está ahí, han ingresado kinesiólogos al hospital y tenemos un kinesiólogo nombrado para desempeñarse en unidad coronaria. Lo que significa que eso nos viene perfecto para iniciar la fase 1. Por eso decía, hay cosas que quizá podemos cambiar, no lo habíamos charlado todavía porque parece en este momento ponerse a hablar de no sabemos, si vemos en que está el gimnasio hoy, dan ganas de llorar, pero bueno. Con camas para COVID. Por eso. Entonces, pero es cierto, y además con una persona que obviamente esto hasta se pueden contactar si quieren ahora, lo charlamos y organizamos una reunión con él, porque con muchísima predisposición, excelente predisposición. No sé si tuvieron la oportunidad de conocerlo, por ahí vos, Flavia, sí que estás... sé que ha venido y que estaba trabajando, chicos. En Luco, pero excelente predisposición para todos y que seguramente va a estar encantado de participar de esto. Me parece que es una buena puerta para un gran paso. abrir a futuro, Sí. ¿no? Hacer nada más que una reflexión y dos preguntas, ya que lo aprovechamos. Primero recordar, y me parece que es importantísimo, que la provincia fue el primer centro. No olvidarse, por ahí hay mucha gente que no conoce eso. Y eso gracias a Alejandro y al Billu, que lo impusieron como una estrategia, porque estaba todo muy lindo allá por los 90, pero increíblemente ningún ámbito público de la provincia tenía un centro de rehabilitación. Hoy escucharán que está el Naval, y no sé, Billu, o Flavia, si hay algún otro lugar en la provincia. Hay centros de rehabilitación, pero no son de rehabilitación cardiovascular. Claro. Entonces me parece que el enorme mérito que tuvo el hospital y quienes lo encabezaron fue tener un centro. Entonces el hecho también que estén acá es para funcionar también en grupo, ¿no? Porque me parece que, no sé si tendrán ustedes evaluado qué porcentaje de consultorio, de pacientes de consultorio
hacen el circuito y entran a incorporarse al programa de rehabilitación, pero yo creo que hay que hacer mucho hincapié empezando por casa, fundamentalmente. Y el segundo tema que me parece que es importante, el académico, vos lo mostraste, Flavia, recién, pero me parece que en el ámbito público es aún mucho más importante que en el privado, porque acá nosotros le brindamos muchas otras cosas que no solamente es el beneficio fisiológico de la rehabilitación, y yo creo que los pacientes mejoran muchísimo. Yo 20 años en consultorio bajo con pacientes con insuficiencia cardíaca, aquellos que no lo tenían, y uno veía a quien estaba incorporado al programa como evolucionaba favorablemente, y tomaba e incorporaba hábitos que de otra forma era muy difícil que lo hagan. Así que me parece que si hay un ámbito en el cual los pacientes se benefician, indudablemente es en el ámbito público. Las dos preguntas muy cortitas son de lo que desarrollaste. ¿Leíste algo más sobre el tema de intensidad versus los estímulos aislados de menor intensidad y el beneficio? Porque en algunos de los artículos que vi cruzando, en algún momento creo que se discutió si era más beneficioso hacer pocas veces mucho que muchas veces poco. Sí, se empezó a estudiar el HIIT, que es el entrenamiento intervalado de alta intensidad, que en un principio se creyó nocivo, sobre todo para el paciente con cardiopatía isquémica, pero se ha comparado con los ejercicios, digamos, de mediana intensidad y continuos, como hacemos nosotros, y los dos son beneficiosos, ¿sí? En algunos han mostrado mayores beneficios en cuanto al consumo de oxígeno, el HIIT, ¿sí? la alta intensidad, que, bueno, para los que no saben, es realizar ejercicios por algunos segundos, llevando al paciente a un 90-95% de su reserva de la frecuencia cardíaca, con pausas que pueden ser activas o pasivas, y volviendo nuevamente a ese punto de actividad. Nosotros no lo hacemos acá, hacemos el continuo, pero se ha visto que mejoran los pacientes y mucho, y que es seguro, ¿sí? En algunos centros de capital implementan también el HIIT. Sí. Y por ejemplo, con respecto a la resistencia, nosotros recién empezamos a hablar de hacer ejercicio. Bueno, sí, cualquier ejercicio tiene un componente de resistencia, pero específicamente usar pesas estaba prácticamente contraindicado. No hablo de pesas de 30 kilos, ¿no? Obviamente, pero estaba contraindicado. Pero paulatinamente eso fue cambiando, y hoy hasta un 20 o un 30% del volumen que se les puede dar es con resistencia, porque además lo que previene la atrofia muscular está más relacionado a los ejercicios de resistencia que a los aeróbicos. Los aeróbicos van a mejorar muchísimo la capacidad funcional, pero la atrofia muscular la va a trabajar más con ejercicios de resistencia. No, y la otra pregunta que se les debe dificultar bastante a ustedes es el tema de subsegmentar según patologías, ¿no? Porque, a ver, un coronario no es lo mismo que un paciente con insuficiencia cardíaca, con valvular, que uno posangioplástica, con vascularizado, con un paciente con hipertensión pulmonar, digamos. Son protocolos, digamos, relativamente diferentes, ¿no? Sí, eso los profesores lo manejan bastante bien, por eso también es importante tener más de un profesor, porque te permite por lo menos dividir en dos, y a su vez cada uno de esos grupos tener subdivisiones. Lo van viendo los profesores, digamos, es la parte profesional de ellos, cómo dosifican más o menos, y el contacto y el ida y vuelta que nosotros podemos tener con ellos, y por eso también es importante que algunos elementos de cardiología lo manejen, porque si no vamos a un área de riesgo rápidamente. Bueno, muchísimas gracias. Excelente. Los invito entonces a que cuando quieran una mañana de estas, nos juntamos con el kinesiólogo. Por supuesto, sí, bienvenido sea. Va a estar seguramente contento, usted me parece que le viene bárbaro, y seguramente se va a entusiasmar, porque ya digo, con muchas ganas hay que aprovechar que recién entró y está con todo el mundo. Hay que aprovecharlo ahora. Mañana tenemos, 8:30. 8:30. Nosotros, esto que yo conté... ¿Querés que corte la voz? Sí. Bueno, chicos, gracias por escuchar. Nos vemos. Nos vemos.